Bai, bai. Besos. Ahí está. Bai. Bai. Listo? Azteragoaz orduan, egun ondanari, gure 2021ko bigarren Basque Eskolako jardunaldia hasiko dugu orain. Aurrekoa online egin genuen, eta oraingoa aurrez aurrekoa, naiz eta jendea batzeko muga handiak egon oraindik ere, baina, bueno, saiak ere egin dugu. Beste barik, hitzen dut Aitzole Aranetari, Donostiako zinegotzia den Aitzoleri, ongi etorria emateko. Bueno, eskerrik asko denoi, etortzagatik. Muchas gracias a todas por venir. Desde luego, como representación del Ayuntamiento de Donostia, he de decir que estamos encantadas de acoger esta jornada de Basque Eskola para el empoderamiento y para el liderazgo de las mujeres en el ámbito de la política. Y bueno, sí que me gustaría destacar pues la importancia, ¿no?, de una jornada así y también del propio proyecto de Basque Eskola. Hace ya muchos años, y Marina Subirats, nuestra invitada de hoy, nos dará buena cuenta de ello, se reunieron muchas mujeres del mundo con diferentes circunstancias vitales, también con diferentes discriminaciones y opresiones, para hablar, poner en común y desarrollar una ruta para el liderazgo de las mujeres, ¿no?, que aún a día de hoy sigue siendo tan necesario. Y bueno, nos encontramos después, todavía dando pasitos. Cuando hablo de mujeres, también hablo de mujeres en toda su diversidad, como se reunieron en Beijing. Cada vez más mujeres con diferentes circunstancias vitales. Mi propio caso, por ejemplo, que soy la primera mujer con una experiencia vital trans que fue candidata a alcaldesa en Euskal Herria y en el Estado español. Tenemos que ir dando todavía más pasos para que las mujeres encontremos ese empoderamiento y podamos también desarrollar nuestro liderazgo en el ámbito de la política. Nien bezala, placer bada, zuek gaur ona etorri ahal izatea, gainera presentzialki aipatu duten bezala, eta Donostiako udaletxearentzat plazer handia da jardunaldi hau eta Basque Eskola programaren harrera egitea, ez? Orain dela urte asko, Beijingen munduko emakume asko bildu ziren, beraien arazoez hitz egiteko, beraien aniztasun, diskriminazio eta muga guztiei aurre egin, eta politikaren arloan ere bai, lidergoa bultzatzeko ere bai helburuarekin. Horren beste urteren ondoren hementxe gaude, hainbat eta hainbat emakume, espero dugu hurrengo urteetan ere bai politikara iristea eta beraien lidergoa lantzea, beraien bizi zirkunstantzia ezberdinekin, nien bezala adibidez nire kasua ere hori ere bada, lehenengo trans esperientzia duen emakumea izan naiz hiriburu baterako edo hiri baterako alkatetzarako hautagai gisa aurkeztu dena, eta
oraindikan emakume gehiago heltzeko helburuarekin, beraien bizitza eta beraien zirkunstantziak direnak direla ere, horretarako dago ere programa hau, eta bultzatuko dugu denon artean, beraz, besterik gabe, eskerrak eman dizkizuet etortzeagatikan, eta ongi etorriak denoi. Mila esker Aitzole, orain hitza eta Ane Beiti Algoibarko alkatea, Izaskun Landaida Emakundeko zuzendariari harrera egingo digute eta jardunaldiari sarrera emango diote. Le damos la palabra ahora a Izaskun Landaida y Ane Beitia, alcaldesa de Algoibar y directora de Emakunde, para que nos introduzcan en esta jornada de esta mañana. Mila esker bioi. Bueno, egunon, bertaratu zeraten guzti hori. Eudelen eta Baske Eskolan izenean eskartu nahi dizuet gaur larun bata izan da, eta gainera egualdi honekin eta larun bat goizian Donostia eratorri biharra zerakin zinemaldian bukaerakin eta hori dana, eskertzekoa da eta benetan oso langile eta potentik uste zaitxuet, bai. Badakizue gaur emakumeak eta lidergoen inguruko solasaldi eukiko dugula. Baita eskertu nahiko neuke ere bai, batez ere Izaskuni, Emakundeko zuzendarixari, jardunaldi hontan parte hartzeko gonbite hau eta parte hartzearen ere bai, eta hori bada guretzako ere bai, etorri garan emakume guztientzako. 25 urte baino gehiago igari Beijingeko mundu mailako konferentzia ospatu zenetika, eta urte hurren hau ospatzeko, eta hango erabaki jarraipena izan dezaten, ONU emakumeak Generation Equality izeneko ekimena jarri zuen martxan iaz, dakizuen bezala. Eta gure erkidegoan, Emakundek luzatu digu ekimen honetan parte hartzeko gonbite hori, eta guk ere bai hartu diogu zera eta erronka batzu markatu ditugu. Eta gure erronken artean daude zelan emakumeen lidergoa bultzatu eta sustatu udal gobernuetan, batez ere udal agintarixok, udal hautetzia garanentzako. Egun udal politikan gabiltzen emakumeok, guregan sentitzen dugu ondorengo tokiko hautetxieri lidergoaren inguruko gure ikasketak eta batez ere bizipenak lagatzeko erronka hori ere bai, ez? Ze oztopo euki ditugun, ze diagnostiko itzen dugun oztopo hiena, eta zela aurrera begira ere bai, oztopo hiek politika gintzara etortzeko eta esaua itxeko, bai? Decía que bienvenidas a todas y un especial agradecimiento también al Ayuntamiento de San Sebastián, Abendauka Aitzole, mila esker, ona gonbidatzearren, ze toki hau data año más, bueno. 5 años después de la conferencia de Beijing, somos muchas más las mujeres en política local. Somos más y trabajamos unidas y trabajamos mucho en red para que nuestra voz se escuche con fuerza desde los ayuntamientos vascos y en el conjunto de la sociedad. Todavía quedan muchos obstáculos en el camino hacia la igualdad. Desde nuestra red de electas en Baske Eskola impulsamos el liderazgo y ese trabajo de participación política de las mujeres para dibujar un futuro igualitario e inclusivo en nuestros municipios. Esta mañana vamos a volver al de Beijing para analizar nuestro presente e identificar aquellas cuestiones que todavía hoy están obstaculizando el avance de la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad. Vamos a intentar ver qué tenemos que cambiar en la sociedad para que sea un espacio más igualitario, más diverso y que atraiga a las nuevas generaciones de mujeres para seguir construyendo igualdad y sobre todo en políticas locales. Zalantzarik gabe, gaurkoan gogoz ekingo diogu azterketa honi eta mundu mailako mugimenduarekin bat egingo dugu Euskal Erkidegoko tokiko emakume hautetsiek gure ekarpena eginez Baske Eskola sarearen eskutik eta batez ere beti esku hartuta eta saretuta. Eta oin besterik gabe hitza pasatuko diot Izaskuni eta mila esker etortziatik, benetan niretzako pertsonalki ohore bada zu edanokin hemen egotia eta sarean lan etxea. Izaskun, zuria da hitza.
Eskerrik asko, Ane, egunon guztioi. Gaur beste behin ere Eudelek eta Emakundek babesten dugun baseskolaren batzar berri batean gaude, eta uste dut horregatik pozik egon behar garela. Ongi etorriak beraz, Euskal Udaletako emakume hautetziei, zuek zaretelako baskeskolan protagonistak. Esan dan bezala, nek esan dauen bezala, Donostiako udalari, toki paregabe honetan, babesa emateagatik. Eta ongi etorri berezia, Marina Zubiratzi, bera baita, feminismoaren esparruan, izugarrizko esperientzia eta jakiturea duena eta gero gurekin partekatuko duena. Emakumeak eta lidergoa, emakumeak eta parte hartze politikoa, argi dago aurrera egin dugula, aurrera pausoak eman direla, alor honetan, baina aurrera egiten jarraitu behar dugu. Horretarako garrantzitsua da denok ariketa bat egitea. Hau da, atzera begiratzea, gure inguruan berdintasunean eman ditugun pausoi buruz hausnarketa egitea eta aurrera begirako erronkak zehaztea. Eta hori da hain zuzen Equality, Emakundetik bultzatzen ari garen Generation Equalityk proposatzen diguna herri honetan eragile guztiei. Horretarako, Euskal gizartearentzako ibilbide propio bat proposatu dugu eta udalak noski eragile oso garrantzitsuak zarete honetan. Beraz, eskerrak eman nahi dizkizuet, Nazio Batuek Beijingen 25. urteurrena dela martxan jarri duten ekimen honetan egiten duzuen udalei, eta honekin batera dei bat egiten diet gainontzekoei ere parte hartu dezaten. Azken finean, lortu nahi duguna da herri itun bat berdintasunaren alde eta emakumeen kontrako indarkeriaren aurka. Mi agradecimiento en nombre de Emakunde a todas las mujeres electas que formáis parte de Baskeskola. Sin duda sois las verdaderas protagonistas de este proyecto ilusionante. Y gracias también por haber decidido sumaros a la iniciativa Generation Equality. Espero que el día de hoy sea el punto de partida para diseñar desde Baskeskola una hoja de ruta de nuevos liderazgos y alianzas entre las mujeres de la política local. Y para ello, desde Emakunde, lo que hacemos es poner a vuestra disposición la metodología que nos ofrece la iniciativa Generation Equality, nacida, como decían, en el motivo del 25 aniversario de Beijing, que estamos impulsando desde Euskadi. Mujeres y liderazgos, mujeres y participación sociopolítica. Sin duda se han dado muchos avances en los últimos tiempos en la representatividad de las mujeres, en su visibilidad, en su influencia en las decisiones, pero nos queda mucho camino por recorrer y para ello es necesario siempre hacer una reflexión sobre el camino andado, sobre cuál es la situación actual en la que nos encontramos en relación al empoderamiento, a la participación política e influencia, y también pensar sobre el de futuro. Ponemos a la iniciativa Equality un análisis sobre los avances que se han dado en estos últimos años en este ámbito y, sobre todo, identificar los retos para conseguir en los próximos. Baskeskola, nacida con el impulso de Eudel y Emakunde, es un ejemplo del trabajo continuado, del trabajo transformador, con el objetivo de fomentar el liderazgo, el empoderamiento y la participación sociopolítica de las mujeres electas. Quiero felicitaros a todas por hacer posible esta red y también por participar. Y para terminar, quiero recordar una máxima que creo que no podemos olvidar. La igualdad es un trabajo en equipo y nadie puede quedar a un lado, nadie puede quedarse fuera de este compromiso. La igualdad se merece este pacto al que queremos llegar a través de la iniciativa que nos ofrece Generation Equality. Y es que el objetivo final es llegar a un pacto social y ciudadano por la igualdad y contra la violencia machista en Euskadi que queremos que sea transformador y que genere sinergias imparables a favor de la igualdad y de una sociedad más justa. Eskerrak eman nahi dizkizuek aurretiaz, egingo duzuen lan guztiagatik. Eskerrik asko.
aldaketa txiki egingo dugu. Marina Subiratzen izango dugu orain inspiraziorako hitzaldia. Berak zuzeneko bizipena dauka Beijingen egon zan garai hartan, eta bere eskarmentua eta bere bizipenak ona dakarzkigu gaur gurekin partekatzera. Vamos a contar ahora con la palabra y la voz de Marina Subirats, que fue una de las protagonistas que estuvo en Beijing. Tenemos el testimonio directo de una participante y va a compartir con nosotras su experiencia con la idea de que nos inspire y nos ayude a hacer el análisis que nos toca hacer hoy. Quiero llamar la atención sobre las dos artistas que tenemos en la parte de atrás, que están haciendo un registro gráfico de lo que está ocurriendo esta mañana aquí y que nos va a servir para, este registro nos va a servir para recordar lo que vamos haciendo en cada paso de este proceso. Itziar y Jesús. Bueno, están ahí, van a estar durante toda la jornada acompañándonos y van a ofrecernos su arte para que podamos tener Rocío, Itziar y Rocío, barkatu. Para que podamos contar con su apoyo y nos ayude en el proceso que tenemos esta mañana. Beste barik, izaskun landaida Andreari emango diot hitza, berak sarrera egiteko. Bueno, hasieran esan dugun bezala, Generation Equality ekimenaren helburu nagusia da euskal gizartea inplikatzea berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren aurkako itun sozial eta herritar baterantz. Eta nola egingo dugu edo nola egitea nahi dugu, hausnarketa ariketa bat eginez, eta aldi berean iraganera eta etorkizunera begiratuz. Eta zer da eskatzen dizueguna zehazki Generation Equality ekimenaren barruan? Lau pasu dira eman behar direnak. Bata da talde eragile bat osatu, bigarrena talde horren baitan hausnarketa bat egitea, azkenengo 25 urteetan berdintasunaren esparruan emandako pausuen inguruan, hirugarrena une honetan berdintasunaren bidean non kokatzen zareten ikustea, eta laugarrena konpromiso zehatz batzuk identifikatzea berdintasunaren alde eta elkarbanatzea. Por tanto, 4 pasos. 4 pasos que tienen que dar las entidades que se incorporan en Generation Equality. 1, poner en marcha un grupo motor. 2, mirar hacia atrás y ver en estos 25 años cómo hemos evolucionado. 3 paso, en el momento y en materia de igualdad en qué situación nos encontráramos. Y 4 paso, identificar compromisos y retos a futuro. A través de la iniciativa Generation Equality queremos reactivar el compromiso de nuestro país y de todos los agentes sociales, políticos y económicos que lo conforman a favor de la igualdad. Queremos que todas las entidades que se unan a esta iniciativa expliciten sus compromisos concretos y para ello, desde Emakunde, lo que hemos puesto es una metodología, un itinerario pautado y una hoja de ruta adaptada a nuestra realidad. Este itinerario lo hemos testado previamente con la Comisión Consultiva y también con el Consejo Vasco de la Juventud y van a ser más de un de entidades de todo tipo las que han decidido tomar parte en la misma y lo utilizarán. Generation Equality está, por tanto, basado en una metodología que recoge lo acordado en la conferencia de Beijing de hace 25 años, un hito a nivel mundial en lo respectivo a la igualdad, una auténtica hoja de ruta a seguir. Y hoy tenemos con nosotras, yo creo que a la persona más indicada, a la persona más cualificada para hablarnos de lo que supuso Beijing y de los retos aún pendientes. Tenemos con nosotras, como se ha comentado, tenemos la gran suerte, el honor de contar con Marina Subirats, un auténtico lujo, una persona que también, como se ha dicho, vivió de cerca, muy de cerca y con un papel protagonista todo lo que supuso la declaración y la plataforma de acción de Beijing. Como suele decirse en estos casos, poca explicación necesita una persona como Marina, ¿no? Pero sí que quiero dar unas pinceladas de su biografía. Marina Subirats Martori, Bartzelonako Unibertsitateko Soziologiako katedradun emeritua da, estatu mailako feminismoaren eta eskidetzaren ahots garrantzitsuenetako bat, Emakumearen Institutuko zuzendaria izan zen 1983tik 1986 bitartean,
Eta aldi horretan sortu eta egin zen Beijingen emakumeari buruzko 4. munduko konferentzia. Emakumeari Institutuko zuzendari gisa, Espainiako gobernua ordezkatzen zuen eta Europako batzordeko bozeramaile izan zen Nazio Batuen erakundeak antolatutako konferentzian. Es imposible resumir aquí su extenso currículum, sus investigaciones, sus cargos y publicaciones, pero sí quiero destacar, además, espacio que ya fue concejala, como nos lo comentaba anteriormente a un grupo que hemos tenido la ocasión de hablar con ella. Fue concejala de Educación del Ayuntamiento de Barcelona desde el año 1999 hasta el año 2006 y quinta teniente de alcalde desde el 2003 al 2006. Marina, es tuya la palabra. De verdad, un honor. Eskerrik asko berriro eta nahi dozunean. Aquí, perdón. Egunon, muchísimas gracias, Izaskun, por tu presentación. Quiero decir, en primer lugar, que pues me alegra mucho estar aquí hoy con vosotras compartiendo un tema que es el del liderazgo de las mujeres. Por razones que explicaré enseguida, me parece que construir este liderazgo hoy es una urgencia en el mundo y frente a las muchas amenazas que van apareciendo. Y que verdaderamente si conseguimos que mucho de lo que las mujeres pensamos y hemos aportado a través de la historia se inserte en las políticas generales, pues realmente estas amenazas pueden ser mucho peores, ¿no? De modo que puede parecer un poco exagerado decir, bueno, las mujeres tienen que salvar el mundo. No es exactamente así, pero tienen que colaborar muchísimo y quizá liderar el salvar lo que puede estar hoy amenazado en el mundo. En todo caso, pues muchas gracias a Emakunde y a de la otra de los ayuntamientos por haberlo organizado, por haber impulsado este tipo de debate. Deciros que en este momento yo veo que en España los organismos, digamos, de la Administración para impulsar las políticas de igualdad no pasan por su mejor momento. Entonces, bueno, pues hay de todo, evidentemente, porque tenemos los organismos centrales del Gobierno central y tenemos los organismos de las autonomías y hay de todo. Pero hemos conocido, yo creo, tiempos mejores. De modo que es muy importante el que sigan las políticas de igualdad y el que sigan, porque la igualdad solo puede ir adelante si camina sobre dos pies. Sobre, por una parte, el movimiento de mujeres y el movimiento al que pueden sumarse los hombres si es que se suman, y, por otra parte, las instituciones que son las que pueden realmente realizar y cristalizar los objetivos y las propuestas del feminismo. Cuando no tenemos estos dos pasos, es muy difícil avanzar. Entonces, simplemente esto lo quería decir porque creo que Emakunde ha sido realmente, y no lo digo porque esté aquí y se tiene que dar bien, lo he dicho muchas veces en otros sitios también, Emakunde ha sido uno, o quizá el instituto que ha tenido más comunidad y que ha sido, en cierto modo, pues un modelo de liderazgo. Durante años lo fue también, por ejemplo, el Instituto Andaluz. Lamentablemente creo que ya no es así. De modo que, por favor, preservar Emakunde. No puede ser, es decir, si una institución funciona, si además es un ejemplo para muchas instituciones, pues es importante que esto siga adelante, porque a veces la vida institucional pasa por momentos difíciles y distintos. Pues espero que Emakunde siga siendo, digamos, un poco un faro dentro de las políticas de igualdad en España. Bien, dicho esto, vamos a hablar de Pekín. Os voy a hablar un poco de lo que fue la conferencia, de lo que fueron quizá los elementos que más nos pueden interesar ahora, pero también de cómo construir el liderazgo ahora y cómo yo lo veo. Porque lo de Pekín da para mucho, podría estar, yo creo, días contándoos aquello, pero tenemos poquito tiempo, por lo tanto, si hay algunas que queréis luego pues, ampliarlo o lo que sea, pues seguramente tendremos algún momento para que os pueda contar más.
Mirad, la conferencia de Pekín fue la cuarta conferencia organizada por Naciones Unidas para hablar de la situación de las mujeres. Veníamos del 75 en México, luego estuvo la conferencia del 80, luego estuvo la del 85 y luego la del 85 en Nairobi y la del 95 en Beijing. Estas conferencias fueron muy importantes para dar un impulso a las mujeres en el mundo. Pero, digamos, los temas fueron variando, porque en los 20 años que van de la primera conferencia de México a la cuarta de Beijing, las cosas habían ido cambiando. En las conferencias, para que tengáis una idea, hay dos distintas. Una es la conferencia propiamente dicha, en la que intervienen las delegaciones de los países. Y es la que acuerda un documento que, a ser posible, tiene que ser firmado por todos los países, un compromiso de todos los países respecto a qué cosas se van a cambiar. Puede ser que en algún caso haya países que en un punto determinado no están de acuerdo y entonces ponen una mención de que yo esto no lo acepto. Pero, digamos, lo importante, desde el punto de vista de Naciones Unidas, es que sea lo más global posible. Si hacemos una cosa muy avanzada, pero lo firman muy pocos países, pues resulta que los demás quedarán perdidos, quedarán atrás y puede que reaccionen en contra, ¿no? Esto se tiene que tener en cuenta, pues, un poco para entender el contexto. Al lado de esto, en estas conferencias hubo siempre lo que se llamó el fórum, y el fórum es completamente diferente. Es un encuentro de mujeres, asociaciones de mujeres feministas en principio, pero puede ir todo tipo de asociaciones de mujeres, que están impulsando, y ahí, digamos, en general, bueno, las cuatro hubo, se dieron pasos más avanzados, propuestas más innovadoras. ¿Por qué? Porque las asociaciones no tienen una responsabilidad gubernamental y, por lo tanto, pueden ser mucho más atrevidas, mucho más avanzadas en cuanto a las propuestas que hacen. ¿Qué pasa? Las propuestas del foro pasan a la conferencia a través de algunas de las asociaciones de mujeres que están acreditadas en Naciones Unidas y pueden asistir, pero solo como oyentes, pueden intervenir. Lo que pasa es que luego, pues claro, se monta un lío en los pasillos porque te persiguen, porque no, yo estuve en el foro de Nairobi y estuve en la conferencia de Beijing, entonces vi las dos situaciones, ¿no? Entonces las asociaciones de mujeres hacen presión sobre las delegaciones que están en la conferencia para que avancen en sus propuestas. Pero, claro, las delegaciones pues tienen que traspasar lo que son los puntos de vista y las políticas de sus gobiernos, con lo cual no pueden decir lo que piensa cada una, sino lo que ha acordado su gobierno. Y en el caso español, de una manera más específica, porque en ese momento España tenía la presidencia de la Unión Europea. Entonces, en el caso de la Unión Europea, habla solo la presidencia, pero en nombre de todos los países. En ese momento éramos 16 países, ahora son más, pero en ese momento éramos 16 países. Entonces, España tuvimos que hacer de portavoces de la Unión Europea, lo cual supone poner de acuerdo a los países de la Unión Europea y hablar en nombre de ellos y aceptar aquello que se ha acordado que se puede aceptar. Bien, os digo esto para que veáis un poco también cuál es la dinámica, porque yo siempre pensé, luego tendré que contarlo, porque aprender eso pues no es fácil, moverse en este lío, ¿no? Entonces tendré que contarlo para que las que vengan detrás lo sepan, y luego muchas veces no tienes ocasión de contarlo y cada una que tiene que empezar pues tiene que empezar a descubrir. Bien, vamos a lo que fueron los ejes temáticos básicos. Yo señalaría 3 elementos. Hubo un primer elemento que
del cual no voy a entrar aquí en la descripción porque nos llevaría demasiado tiempo, que fue la introducción del término género. La introducción del término género era fundamental, era un término que venía del mundo académico, que nos sirve para el análisis, pero, digamos, era fundamental el que se aceptara en el marco de Naciones Unidas por una razón muy clara, porque desde siempre se pensó que las mujeres actuamos como actuamos porque nuestro sexo determina nuestro comportamiento, porque la naturaleza pues, nos hizo así. Tanto, pues desde épocas en las que se había dicho, como en España en el siglo XIX, que las mujeres no podían estudiar porque el peso del cerebro de las mujeres era menor que el de los hombres, por lo tanto no nos cabía tanta ciencia. Esto ya era como un argumento avanzado, porque antes pues, eran los argumentos religiosos que pues, Dios hizo a Eva y a Adán, etc., ¿no? Bueno, entonces, para pensar que las mujeres podíamos cambiar en cuanto a nuestro comportamiento social, había que deshacer el mito de que todo viene de la naturaleza. Y entonces, por lo tanto, se introdujo el término género. Y esto fue una batalla tremenda, porque básicamente la Iglesia y el Islam, a través de una serie de países que estaban en cuyas delegaciones había miembros de estas dos religiones, pues trataron de impedir que se aprobara el término género. Y entonces el término género se convirtió en el centro de la batalla y esta batalla la ganamos. Pero entonces, ¿qué pasó? Que todo se tiñó de género. La palabra sexo prácticamente desaparece. Yo, por ejemplo, soy socióloga y cuando vi que se hablaba de estadísticas de género, me eché a temblar. ¿Por qué? Pues porque los géneros pueden cambiar, los sexos mucho menos. Entonces, ¿cómo podemos hablar de esto? Pero bueno, en aquel momento no se podía argumentar porque la dureza de la batalla fue tal que efectivamente era muy difícil el que introdujéramos matices, ¿verdad? Bueno, esto respecto al término género no introduzco más porque no tenemos tiempo. El segundo aspecto que sí es muy importante hoy, el género también, pero por otras razones, entonces lo dejamos de momento, el aspecto de empoderamiento. Una de las cosas que era notoria, digamos, en todos los análisis previos y en todos los documentos que se habían elaborado, porque estuvimos trabajando, pues desde el 91 se estuvo trabajando, yo me incorporé en el 93, pero para hacer un primer documento que luego teníamos que ratificar en Pekín. Entonces, una de las cosas que vimos a través de todos los análisis era las mujeres no tenemos poder. Venimos de una historia digamos, en que hemos sido marginadas, de una historia de debilidad. No tenemos poder a nivel personal, es decir, para hacer las cosas que tenemos que hacer, pues las hacemos, pero muchas veces con muchos miedos, con muchas dudas sobre soy capaz, no soy capaz, podré, no podré, ¿no? Siempre un poco como poniéndonos de puntillas para poder llegar más lejos. Y no tenemos poder a nivel económico, a nivel político, a nivel científico. Es decir, las grandes dimensiones que rigen el mundo, pues nosotros las dominamos. Ahí no tenemos poder. Por lo tanto, la primera cosa, si queremos la igualdad, una cosa es pedir la igualdad, pero ¿qué quiere decir la igualdad? Y para el feminismo, en esta etapa, digamos, que va pues, de los 60, 70 hasta el 95, igualdad quería decir, nosotras queremos poder estar donde están los hombres y que se nos admita como normales ahí, sin discriminaciones. Pero claro, partíamos de niveles educativos más bajos, partíamos de
de dudas sobre nosotras mismas, de baja autoestima en general, me estoy refiriendo, ¿no? De pocos recursos económicos. Entonces, para poder acceder a la igualdad, teníamos que empoderarnos. Y este fue un mensaje de los más centrales y potentes de Beijing. Tenemos que ser mujeres fuertes. Si no, es muy difícil que seamos iguales desde la debilidad, cuando los hombres se creen fuertes. Estoy hablando de estereotipos, puesto que luego individualmente tenemos de todo, ¿no? Pero como género, efectivamente, pues las mujeres partimos de una situación de mayor desigualdad. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bien, este fue el segundo nivel. Hay la segunda línea, el segundo objetivo. Hay un tercero, tampoco lo voy a desarrollar mucho, que es, tenemos que llegar a todas partes. Hasta aquel momento se habían potenciado los organismos específicos políticamente, ¿no? Por ejemplo, pues en España se creó el Instituto de la Mujer, que se creó en el año 83, creo que fue en 1983, y a partir de aquí se fueron creando, quizá algún organismo ya era anterior, ahora no lo recuerdo bien, pues un Instituto de la Mujer, por ejemplo, se creó Emakunde, que se creó hacia el año 90, que yo sí recuerdo bien, hacia 1990, se creó más tarde el Instituto Catalán de la Mujer y así sucesivamente. Se fueron creando que eran organismos que tenían como objetivo el estudiar la situación de las mujeres, impulsar las políticas para cambiar y, digamos, concienciar a la población de que ahí había un problema y había que solucionarlo. Bien, ¿qué es lo que nos dimos cuenta a partir de un cierto momento y que aparece con mucha fuerza en Pekín? Bueno, estos son reductos importantes, pero que no llegan a todas partes. Un ejemplo, yo he trabajado casi siempre en el ámbito de la educación. Bueno, pues estaba en contacto con el Instituto de la Mujer del Estado. Preparamos materiales, preparamos toda una serie de cosas, pero claro, a las escuelas no llegábamos. Quien tenía en aquel momento me estoy refiriendo al 93, 94, todavía había ya unas comunidades autónomas que tenían plenas competencias sobre educación y otras que dependían del Ministerio de Educación. Después todas pasaron a tener competencias sobre educación, de modo que el Ministerio ya no administra directamente, sino que da directrices. Bueno, entonces, para llegar a las escuelas había que pasar por el Ministerio. Y ahí donde ya tuvieran las autonomías unas competencias propias, había que pasar directamente por las consejerías de educación, porque si no, es decir, nosotros no podíamos distribuir un libro a todas las escuelas de España, porque sobre todo no podíamos incluir aquello en el currículum. Si había que incluirlo en el currículum, tenía que ser a través de los organismos que rigen la educación. Lo mismo respecto al trabajo, lo mismo respecto a la sanidad, lo mismo respecto a todo. Por lo tanto, una de las palabras, ¿no? En Beijing quedaron estas palabras, género, empoderamiento, que realmente en castellano fue una traducción que a mí no me gustó nada, pero no encontramos otra, y en América Latina ya se lanzaron, el empowerment inglés, pues bueno, no encontramos otra manera de traducirlo. Y el tercero fue la transversalidad, el mainstreaming en inglés, que fue traducido por transversalidad. ¿Qué significa la transversalidad? Significa que no nos basta con tener un organismo específico, sino que esto tiene que llegar a todas partes. Y tenemos que tener una forma de organización para que en todos los ámbitos de la vida social y de las políticas públicas entre el tema del género.
Yo muchas veces esto lo explico porque se entiende muy bien con una metáfora, que es, pues mirad, tenemos, para que circule nuestra sangre, tenemos el corazón que la impulsa y tenemos el sistema circulatorio. Si solo tuviéramos el corazón y no hay sistema circulatorio, pues el corazón podría impulsar, pero eso no llegaría a ninguna parte, porque se difuminaría, digamos, en el conjunto del cuerpo y no llegaría, no estaría canalizado. Si solo tuviéramos el sistema circulatorio, pero no impulsara nada, la sangre, pues la sangre estaría ahí, pero no haría nada, ¿verdad? No circularía. Para que esto circule necesitamos algo que impulse y la red de distribución. Entonces, yo creo que esta imagen nos da muy claramente lo de la transversalidad. A veces se pensó, bueno, pues ya hay transversalidad, ya no necesitamos los institutos. Falso. Si no tenemos los institutos, en esa transversalidad no circula nada. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación tiene bastante trabajo con ocuparse de la educación. Si nadie le recuerda que hay un tema pendiente, que es la igualdad, resulta que no hará nada, ¿no? Por lo tanto, necesitamos un organismo que impulse, que sea el organismo científico del tema, y luego necesitamos la red que difunda. Bien, estos fueron... Hubo otra palabra muy discutida, esto os lo cuento en un minuto anecdóticamente, que fue familia y familias. Cada vez que salía en la plataforma, el documento se llama la plataforma, el documento que se aprobó, cada vez que salía el término familias, que es el que habíamos acordado, porque sabemos que hay familias pues, de distinto tipo. Hay muchas madres solas, también padres solos, pero luego hay familias en las cuales pues, la pareja está formada por dos mujeres o por dos hombres o incluso otras formas distintas de familia, ¿no? Por lo tanto, considerábamos que había que decir familias. Entonces, ahí también la Iglesia y el Islam estaban absolutamente en contra. O sea, familia, solo hay un modelo de familia posible, por lo tanto, no aceptaban esto. Entonces, este fue otro de los puntos realmente conflictivos, pero, en fin, digamos, más simbólico que con una trascendencia. Bueno, la puede tener en la medida que las políticas sociales pueden discriminar a las familias que no sigan el clásico o pueden considerarlas como familias igual que cualquier otra. Pero bueno, digamos que en principio es sobre todo una cuestión de carácter simbólico. Bueno, vamos a ver cómo estamos ahora y qué ha pasado en este tiempo y cuál es el panorama actual. Desde mi punto de vista, en estos 25 años se ha producido un gran empoderamiento de las mujeres. Evidentemente no es homogéneo, pues sabemos lo que están sufriendo en este momento las pobres mujeres afganas, que se les niega el derecho de salir a la calle. Pero si pensamos sobre en el ámbito del mundo occidental, un poco más allá, porque, bueno, pues en África, evidentemente, siguen existiendo el problema de la ablación del clítoris y mutilaciones sexuales, que es una de las cuestiones que me parece más espantosas que puedan sufrir las mujeres por ahí, ¿verdad? Pues vemos que hay mujeres con una gran fuerza, con una gran potencia y que están avanzando en otras zonas del mundo. De modo que hemos avanzado mucho. Esto es algo que tenéis que tenerlo presente, porque muchas veces, bueno, parece nos impacientamos, siempre estamos igual, vamos a retroceder. Bueno, en esto yo os puedo decir, digamos, por experiencia personal, por así decir, ¿no? Porque yo nací pues, en la posguerra y crecí en el franquismo y, por lo tanto, sé de dónde partíamos. Y bueno, pues ahora, por suerte, estamos muy lejos y la mayoría de vosotras no habéis vivido aquello y, por lo tanto, parece que no, bueno, que lo que tenemos no es suficiente y no lo es, pero que no hemos avanzado. Pues bueno, para las que tuvimos la experiencia de vida y de juventud durante los años del franquismo, pues efectivamente el cambio
es inimaginable. A mí, si de niña alguien me hubiera contado mi biografía, esto que Izaskun contaba, pues era impensable, o sea, totalmente impensable. Y como yo, tantas y tantas mujeres de este país y de otros, ¿no? No me lo hubiera podido creer. ¿Por qué? Pues porque estaba en situaciones en las cuales las mujeres no habían estado nunca y no se preveía, no se las esperaba. Pero los cambiamos. Y en estos cambios está el empoderamiento. El salto educativo de las mujeres es asombroso. No entro en detalles porque supongo que estas cosas las sabéis, o si no, pues ya las hablamos luego, pero digamos, ya en la década de los 80 en España, el número de mujeres matriculadas en las universidades superó al de los hombres y seguimos así. Ha costado más igualar los doctorados. Está costando más igualar las posiciones en las universidades. Solo tenemos aproximadamente un 27% de prácticas, a pesar de que son 40 y pico las mujeres que están como docentes en las universidades. Por lo tanto, muy por debajo de lo que sería equitativo, ¿no? Pero bueno, tenemos muchas alcaldesas, muchas de vosotras estáis aquí, tenemos muchas mujeres que están en los partidos, bien diputadas, ha sido el número y así sucesivamente. Todavía por debajo de la equidad y de la igualdad. Si pensamos en términos de lo que se ha llamado una sociedad paritaria, es decir, que ningún género esté por debajo del 40% en ninguna posición, ni por encima del 60%, pues todavía hay muchos ámbitos de la sociedad, sobre todo, por ejemplo, las grandes empresas, los bancos, que las mujeres han llegado poco, estamos muy por debajo en términos de manejo de poder, pero algunas hay. También, si vemos, hay muchas mujeres periodistas, pero los grandes rotativos, bueno, ahora el país ha cambiado y tiene una mujer, ¿no?, como directora, pero, digamos, cuesta mucho que las mujeres lleguen a puestos de poder en los medios de comunicación, y así sucesivamente. Pero el salto está ahí. Bien, entonces, cuando ya tenemos poder, ¿poder para qué? Es la pregunta. Ahí, claro, podemos tener diferentes teorías. Recuerdo, por ejemplo, que una de las feministas que más admiro yo en España, que es Celia Amorós, que probablemente habéis oído hablar de ella. Celia Amorós es una filósofa que hace ya, pues desde los 70, creo, empezó a revisar la y a trabajar, y luego creó el Seminario de Estudios de la Mujer, no recuerdo, no, Instituto creo que se llama, en Madrid, en la Complutense, y de allí pues ha formado a muchísima gente, a muchas de las mujeres feministas, ¿no? Pues Amelia Valcárcel, en fin, muchas de las mujeres feministas que hoy están realmente trabajando más sobre estos temas en España. Y entonces Celia dice, bueno, no vamos a pedir a un grupo dominado que encima salve el mundo. Pues yo nunca estuve de acuerdo con este aspecto. Nunca estuve de acuerdo. Y me sorprendió que Celia no lo viera así, porque yo también había estudiado filosofía. Y en filosofía había estudiado a Hegel, por ejemplo, que tiene, no os voy a hacer una conferencia de filosofía, ¿no?, hegeliana, pero os suena probablemente la dialéctica del amo y el esclavo. Y Hegel mostró claramente cómo en esa dialéctica pero el esclavo tiene toda una serie de capacidades que le hacen indispensable para el amo y que en realidad, si el amo no estuviera, igual el esclavo podía hacer funcionar las cosas sin el amo, porque era quien sabía cómo funcionaban muchas de las cosas. Bueno, digamos, esto así muy esquemáticamente, ¿no?
Entonces, para mí, digamos, las mujeres como sexo oprimido, pues resulta que hemos aportado enormemente. Claro, se nos ha dicho, no, usted no trabaja, no, usted no hace nada, ama de casa, nada, sus laborcitas. Pues no, porque resulta que las mujeres, digamos, hemos cuidado la vida y gracias a las mujeres se ha mantenido la vida en el planeta. Porque hemos estado, pues, no solo pariendo, cuidando, alimentando, transmitiendo, enseñando, en una serie de acciones de importancia igual, por así decir, a las realizadas por los hombres. Lo que históricamente ha habido una división sexual del trabajo que ha dicho, pues unos harán esto, otras harán aquello. Bueno, y una cosa es más importante que otra, se ha puesto jerárquicamente. Pero si vamos a ver de qué podemos prescindir, pues resulta que el trabajo de las mujeres no se puede prescindir. O si se prescinde, pues puede ser muy grave. Yo creo que esto la pandemia todavía nos lo ha mostrado más. ¿Qué cosas eran las indispensables? ¿En qué hubo que seguir trabajando? Cuidando en los hospitales, cuidando en las casas, distribuyendo comida, distribuyendo recursos, es decir, cuidando la vida, que es lo que hemos hecho las mujeres. Y se pudo prescindir, o por lo menos parar de momento, pues la fabricación de coches o la fabricación o tantas otras cosas, ¿no? Que yo no digo que sean inútiles ni mucho menos, pero digamos que están por lo menos a igualdad de necesidad para la humanidad que lo que hacen las mujeres. Por lo tanto, yo creo que en este momento, digamos, este empoderamiento, ¿qué ha supuesto? Ha supuesto que cuando hemos estado en los ayuntamientos y hemos visto cómo funcionan, cuando hemos estado no solo de curritas, digamos, por abajo, sino a unos niveles ya que hemos visto cómo se toman las decisiones, cuando hemos estado en las universidades y hemos experimentado el funcionamiento del poder, viendo cómo funciona, nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas que funcionan mal y que hay que cambiar. Es decir, la igualdad ahora no es solo queremos estar donde estáis, sino queremos hacer un mundo vivible. Y en muchas cosas el que habéis hecho no lo es. Por lo tanto, ahí necesitamos este poder que vamos teniendo para esta modificación, para introducir toda una serie de elementos que no han sido tenidos en cuenta, que se han dejado a que las mujeres ya lo solucionarán en su casa. Pero cuando las mujeres hemos dejado de solucionarlo en casa o no tenemos mucho tiempo para solucionarlo, que también estamos en el trabajo, en la política, etcétera, entonces todo esto se ha quedado un poco en el vacío. Para mí, por ejemplo, en fin, esto yo hace muchos años que lo creo, porque, por ejemplo, todo el tema de las guarderías, que me ocupó mucho tiempo y mucha energía cuando era concejala, porque las guarderías públicas en Barcelona dependen del ayuntamiento, no sé aquí, pero allí sí. Entonces, bueno, es necesario, o sea, ¿cómo hemos organizado la sociedad como para que a los 4 meses haya que buscar ya dónde colocar a la criatura? Poco loco, ¿no? La criatura es el futuro, es lo más precioso que podemos aportar, porque si no esto se acaba. Y entonces se acaban los dineros, se acaban las organizaciones, se acaban los coches, se acaban, ¿no? La criatura es lo más precioso y, sin embargo, pues las familias no le dan tiempo, los padres no le pueden dar tiempo, los padres y madres. Entonces, realmente es lógico que tengamos que crear escuelas para que a los 4 meses pues, la madre pueda dejar a su criatura, ¿no? Y ya la tenga solo unas horitas. Bueno, otra cosa que ha puesto de manifiesto la pandemia, a mí lo de las personas mayores muriendo en las residencias me ha parecido que es una bomba, es una bofetada a nuestra sociedad.
Es decir, reaccionad. Porque, pues, he tenido algún familiar, no ahora, hace años y ya murieron, pero he tenido algún familiar en residencias, tristísimo. Entonces, claro, decir esto, bueno, entonces las mujeres tienen que volver a hacerse cargo. No, las mujeres y los hombres, y cambiarlo todo para que tengamos tiempo para eso. Pero si no, a ver, ¿a quién le hace la mínima que cuando ya no pueda valerse le aparcarán en un lugar que en fin, que las cuidadoras harán lo que puedan, por supuesto, ¿no? Pero donde será una persona anónima que, en fin, que no será reconocida como tal, que no estará en su casa, que no estará con sus cosas. O sea, la sociedad más rica de la historia y no puede ocuparse de nosotros y de nosotras cuando somos incapaces ya. En fin, todo esto me parece que son cosas que demuestran hasta qué punto hemos puesto en el centro de la sociedad objetivos que son objetivos económicos, que son objetivos de ganar dinero, de competición, objetivos que están en el ADN del género masculino y para los cuales entrenamos a los niños desde que nacen. Y no entro en esto porque es el tema escuela y ahora no es el que estamos hablando, pero se lo metemos a sangre y fuego, a los niños. Les exigimos que sean luchadores. Bueno, hay que cambiar la educación, por supuesto. Y hoy es más urgente cambiar la de los niños, sobre todo, porque estamos ahí. Entonces, tenemos que dar ese giro para que la sociedad vuelva a poner en el centro la preservación de la vida. Y hoy, sobre todo, que lo tenemos además como un elemento de estamos destrozando nuestro hábitat. Y si seguimos así, creo que era en julio, finales de julio, principios de agosto, que ya leí que este año ya había gastado la humanidad todos los recursos que se podían reponer en un año. Es decir, ahora estamos gastando lo que ya no se podrá reponer. Por lo tanto, es como si tienes una hucha y vas gastando lo de la hucha. Bueno, pues llega un momento que te has quedado a cero. No hemos llegado ahí, pero si seguimos así, vamos a llegar. Por lo tanto, poner la vida en el centro no es solo preservar que nazcan criaturas, que las personas mayores estén bien, que nuestra salud, es también hacerse cargo de las condiciones en que vivimos, de los niveles de consumo que tenemos y, por lo tanto, pues, ver que sea sostenible la vida sobre el planeta. Y la vida en toda su diversidad, la humana, por supuesto, pero también las otras formas de vida, pues como son los animales, por ejemplo, porque estamos acabando con una serie de especies que creaban la biodiversidad y que sabemos que la biodiversidad es necesaria. No sabemos hasta qué punto cosas como la propia pandemia puede ser fruto de este acabarse de la biodiversidad. Yo no soy científica y por lo tanto esto no lo conozco a fondo, pero algo he leído en este sentido. Bueno, son hipótesis. Pero en cualquier caso, acabar con los recursos naturales es un suicidio colectivo. Por lo tanto, hay que instaurar otra forma de vida, otra manera de entender las cosas. Entonces, en este sentido, el liderazgo de las mujeres, os decía al principio, es urgente. Pero mi pregunta es, cuando vamos a estar en las instituciones públicas, sean políticas, sean económicas, sean las que sean, ¿vamos a imitar la manera de hacer de los hombres o vamos a aportar algo distinto? Y entonces aquí os puedo decir, por mi experiencia, sobre todo de concejala, porque cuando estuve en el Instituto de la Mujer, aquello era un organismo pues todo de mujeres y era diferente, pero como concejala, ¿qué es lo que vi? Vi una cosa tremenda, que es que bueno, mi equipo estaba encantado conmigo porque antes habían tenido una persona muy exigente que funcionaban a base de broncas. Me dijeron, bueno, llegábamos el lunes por la mañana y ya nos echaba una bronca y toda la semana ya íbamos así. Y ahora no, ahora nos vemos el martes, discutimos las cosas. Estupendo.
me querían mucho. Y un buen día me doy cuenta que estaban tomando decisiones sin consultarme. Porque tenía un gerente que era muy guay y muy listo y llevaba tiempo y entonces, total, Marina, enfadar, no va a decir nada. O incluso, ¿no? Es una figura decorativa, más o menos, para sacarla a hablar ante la gente y esas cosas. Pero aquí los que llevamos el día a día somos nosotros. Y esto me di cuenta que era general. No es que mi gerente fuera especialmente machista, pobre hombre, tampoco era eso. No, es una manera de funcionar. Es una manera de funcionar, ¿por qué? Porque el poder es androcéntrico. ¿Qué quiere decir androcéntrico? Lo han montado los hombres con sus maneras de hacer, con sus deseos, con sus necesidades, con sus... ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funcionan? Jerárquicamente. El jefe manda. Y manda amablemente mientras nadie se le opone, pero el día que alguien se le opone, pues manda drásticamente, ¿no? Entonces llega una mujer y no tiene pinta de mandar drásticamente, pues ya no hay que obedecerla, ya no hay que tenerla en cuenta, ¿no? Entonces tuve que decir, te voy a dar el cuello. Y decirlo así, y mira qué horrible, qué desagradable, ¿no? Que no puedas decir, oye, chico, no, porque si hubiera dicho, oye, chico, esto no, al día siguiente volvía a ser lo mismo. Tenía que decir, oye, que sepas que no lo admito y que si una vez más te vas a la calle. Y decirlo en un tono que supiera que lo iba a hacer, ¿entendéis? Pero claro, ¿esto qué significa? Que aceptamos el molde. Es decir, que el molde es androcéntrico, que es jerárquico, que es competitivo. Y entonces, o te pones así, aunque te cueste, o te ningunean. Con lo cual entiendo a las mujeres tipo Thatcher, por así decir, ¿no? O tantas otras, que es más dura que ninguna, ¿no? Es que este es el modelo que me habéis enseñado. Y efectivamente se puede decir, bueno, es que hay muchas mujeres en política, o algunas, porque no hay todavía muchos ejemplos, pero que son durísimas. Y es verdad, pero es que o eres así o no sobrevives. Entonces, necesitamos otra forma de liderazgo. La forma de liderazgo que podemos aportar las mujeres. Y la necesitamos por muchas razones en este momento. Porque, digamos, hay una tendencia a que las organizaciones, cada vez la jerarquía se vaya aplastando, cada vez haya menos distancia entre el gran jefe y el último mono. Tiene que cada vez reducirse hasta que lleguemos a algo de tipo más horizontal. ¿Por qué razón? Porque muchas de las organizaciones se han dado cuenta que el último mono aporta también y aporta algo fundamental que el jefe no sabe. Y por lo tanto, escuchar a este último mono, le tienes que dar la oportunidad de expresarse. Entonces, por lo tanto, en este momento necesitamos contribuir a que baje el perfil jerárquico dominante y el perfil competitivo. Claro, esto las mujeres solo lo podemos hacer precisamente en la medida en que somos muchas ya. Si somos pocas es muy difícil conseguirlo, porque lo que me pasó a mí, yo inocentemente nunca había pensado en eso, hasta que un día pues me di cuenta, ¿no?, de que que me encontré, por ejemplo, con un grupo de mujeres que trabajan en las guarderías que venían a reivindicar porque se había tomado una medida, y yo no lo sabía, y yo tenía que hacerles frente y convencerlas de que estaba bien y de que no había nada que hacer. Y yo no había sido ni siquiera informada de que se había tomado esta medida. Pero es que como esto yo creo que es continuo, que bueno, depende de los niveles, de las personalidades, pero que es continuo. Entonces, claro, si somos muchas, ya es otra cosa.
porque entonces vas instalando la forma de trabajar, vas instalando la forma en equipo. Las decisiones se toman de conjunto, se discuten. No hay quien tome una decisión por su cuenta y quien la toma, entonces pues hay que demostrarle que no, por ahí no. Bien, esto digamos en el aspecto del funcionamiento. En el aspecto de los contenidos. En el aspecto de los contenidos, fijaos, ¿qué sentido tiene el liderazgo? El liderazgo desde siempre tiene el sentido de que el grupo delega toda una serie de decisiones y de recursos a alguien capaz de actuar en bien del grupo. Es decir, el liderazgo es para que pues, quien sabe cómo hacerlo y qué hacer mejore la situación colectiva. Este es el interés. ¿Qué pasa? Bueno, pues pasa que luego, digamos, siguiendo la lógica masculina, en muchos casos este liderazgo no se ha entendido como mejorar la situación colectiva, sino que se ha entendido como yo soy más listo que nadie, yo soy más poderoso que nadie y, por lo tanto, digamos, ejerzo el liderazgo para mi mayor gloria. No se dice así, pero vemos muchos casos, podríamos analizar hoy mismo en España, muchos casos en los cuales vemos que lo que menos importa es el bien colectivo. Luego otra cosa es que la explicación, el razonar, todo esto, pues ¿no? Las palabras lo aguantan todo. Y entonces que sí, que resulta que lo que estoy proponiendo es lo mejor del mundo y todo el mundo se va a beneficiar. Pero sabemos en muchos casos que realmente lo que hay detrás es yo soy el jefe y me quiero mantener como jefe y si puedo aumentar mi poder. Entonces, frente a esto, yo veo que el peligro es que las mujeres nos masculinicemos en este sentido, en el sentido de adoptar este tipo de comportamientos. Cuando accedes al poder, pues en cierto modo te mimetizas, ¿no? Las formas en que ves que se ejerce. Y en parte mimetizas para sobrevivir, como os he dicho, ¿no? Entonces, si hacemos esto, ¿qué es lo que va a pasar? Habrá mujeres que compartan el poder, pero nada cambiará, porque las mujeres tomaremos las decisiones en el mismo sentido en que las toman los hombres. Consideraremos como importantes los mismos problemas que consideran los hombres. ¿Entendéis? Y entonces me parece que no sé hasta qué punto habrá merecido la pena el esfuerzo del feminismo. Claro que tenemos derecho y que pues, nos puede apetecer decidir pues, si vamos a... ¿no? En Barcelona, en Cataluña, ahora se está discutiendo el tema del aeropuerto, ¿no? Pues si vamos a ampliar el aeropuerto o vamos a conservar una laguna, ¿no? Nos puede apetecer opinar y decidir sobre esto, ¿de acuerdo? Porque es como, mira qué importante soy, que puedo decidir. Pero realmente, si vamos a decidir lo mismo que tradicionalmente han decidido los hombres, digamos que lo que no funciona en el bien colectivo seguirá sin funcionar. ¿Entendéis? Por lo tanto, para mí, y voy terminando, para mí lo importante de la construcción del liderazgo de mujeres hoy es el proyecto. El proyecto. ¿Qué es lo que queremos hacer con el mundo? No queremos poder por tener poder. Habrá quien sí, y tiene su derecho. Pero realmente yo veo que muchas mujeres no, porque, a ver, el ejercicio del poder, digamos, y hay muchos niveles de poder, ¿no? Pero prologué una vez un libro, después de 10 años de ayuntamientos democráticos,
había habido, 10 o 12 años, había habido en Cataluña bastantes mujeres alcaldesas, pero después de 2 o 3 legislaturas lo dejaron, la mayoría. Y vinieron otras, pero las primeras lo dejaron. Entonces se hizo un libro recogiendo sus experiencias. Y yo lo prologué y me pareció muy interesante porque decían, lo he pasado muy bien, ha sido muy interesante. Muchas de ellas eran consideradas como la madre de su pueblo. ¿Por qué? Porque tenían una actitud, estoy hablando de los 80, o sea, que todo estaba por solucionar, ¿no? Pues se habían volcado a solucionar pues, donde no había alcantarillas, donde no había alumbrado, donde no había escuelas, donde no, o sea, y la gente pues no las veía como el señor alcalde, sino que las veía como pues la que va a solucionar el problema que tengo, ¿no? Y las votaban, pero ellas se fueron a su casa y dijeron, bueno, es que me ha interesado mucho, ha estado muy bien, pero tengo ganas de estar un rato con mi familia, tengo a mi madre muy mayor y me tengo que ocupar de ella, mi profesión pues quiero recuperarla. Es decir, hay muchas cosas en la vida de una mujer. Las mujeres caminamos sobre los 2 pies, el familiar y el profesional. Y entonces, bueno, pues si has estado todo el rato sobre un pie, pues tienes ganas de poder apoyarte en el otro. Por lo tanto, digamos, el poder por el poder, yo creo que no nos interesa a todas, sobre todo una vez que has hecho la experiencia. ¿Y por qué tiene sentido que queramos poder? Digo, como género. Pues para transformar el mundo y resolver aquellas cosas que están mal resueltas. Y transformar el mundo no significa que pensemos, digamos, en cómo vamos a resolver la política internacional o la mundialización. Es que esta transformación está a muchos niveles, es necesaria a muchos niveles. Yo, por ejemplo, pues no sé, en muchos casos he hecho la experiencia, ¿no? con mujeres de decir, oye, ¿cómo quieres que sea tu calle? Porque a lo mejor hay que cambiar tu calle. ¿Cómo quieres que sea tu casa, tu trabajo? El centro de asistencia sanitaria que tienes en tu pueblo o en tu barrio, ¿cómo deberían ser? Lo que nos ha pasado es que desde pequeñas las mujeres somos educadas para cortar nuestros deseos, ignorar nuestros deseos, no cumplirlos. Somos educadas para adecuarnos al deseo masculino. Y esto tiene como consecuencia el que, si os pregunto a cada una de vosotras sois alcaldesas muchas y lo habréis pensado, pero en otras audiencias de mujeres que no han tenido este poder, ¿cómo te gustaría que fuera tu calle? ¿Nadie me sabe decir? Nadie. Bueno, no sé cómo está. ¿Te gusta que haya tantos coches? Ah, no. No, hay mucha contaminación. No, es muy peligroso. No, los niños no pueden jugar en la calle. No, tal. Pero, digamos, de momento lo que hacemos masivamente es la crítica. ¿Qué es lo que no nos gusta? ¿Qué es lo que no nos va bien? ¿Qué es lo que nos impide? Pero nos cuesta mucho formular en positivo lo que queremos. Nos cuesta mucho. Porque el mundo no ha sido nuestro y nadie nos ha preguntado. Y entonces, ¿por qué yo tenía que quería mi calle si de todos modos esto no iba a ser? Entonces yo utilizo a veces un truco que es, ahora eres una diosa. Imagínate que eres una diosa. ¿Qué es una diosa? Lo que quiero se hace, sin obstáculos. No hay nadie que me vaya a decir no porque soy una diosa, entonces, a ver. Bueno, ¿qué se te ocurre? ¿Qué harías? Esta experiencia es muy curiosa porque en la mayoría de los casos la primera reacción de las mujeres es decir, bueno, me gustaría tal, pero claro, no se puede. Es decir, vemos el obstáculo antes de poder pensar en cómo hacerlo. Porque
porque como no tenemos poder, pues lo poco que se me ha ocurrido, que generalmente no es por creatividad, sino que es por reacción, pues resulta que no se puede. ¿Para qué voy a imaginar nada si no se puede? Entonces tenemos que quitarnos esta especie de freno constante que lo tenemos por socialización desde el nacimiento, que es lo que yo quiero no se puede, porque no soy fuerte, porque no tengo poder, porque no. El empoderamiento tiene que ser a los dos niveles. Al nivel personal, creer en nosotras mismas. Todavía hoy, todos los ejercicios que hacemos, por ejemplo, con chicas universitarias, nos damos cuenta de que sigue ocurriendo lo mismo, es decir, son chicas con másters, con diplomas, con todo, a lo mejor han dado solas la vuelta al mundo, pero les proponen un trabajo y su primera reacción es no sé si puedo. Lo cual tiene su aspecto muy positivo, porque no somos fanfarronas. La mayoría de los chicos me cuentan ellas la experiencia. Yo dije, no sé si puedo, y el de mi lado dijo, yo. Y luego vi que sabía menos que yo. Todavía, a pesar de la educación y de todos los títulos, las mujeres se nos sigue transmitiendo lo que ya dijo Rousseau. No le digas nunca a una niña que tiene razón, no le des la razón, porque ella siempre tiene que obedecer. Si ella creyera que juicio, criterios razonables, pues ella quisiera decidir. Y esto sería un perjuicio para ella. Esto lo explica en el Emilio. La parte quinta del Emilio, cuando habla de Sofía, pues nos da este gran consejo, ¿verdad? Y efectivamente sigue vigente, aunque no se haya leído el Emilio, pero sigue, ¿entendéis? Entonces, lo primero en la educación es confianza en las chicas, en sus capacidades, en su juicio, en sus criterios, como base del empoderamiento. Y a partir de ahí, después, es cómo construimos alternativas al mundo en el que estamos ahora participando. Cómo construimos alternativas desde nuestros horarios, nuestros transportes, nuestras comidas, nuestras casas. Es decir, la mujer, la reina del hogar. ¿Cuántas mujeres han diseñado su casa? ¿O cuándo se ha tenido en cuenta a las mujeres para el diseño de las viviendas? Nunca. Nunca. Ahora tenemos mujeres arquitectas que están pensando en eso. Pero, ¿con qué criterios? No lo he analizado. Pero no sé hasta qué punto son capaces de dar alternativas, empiezan a dar alternativas. Lo estamos haciendo, por ejemplo, lo están haciendo sobre todo en los patios de las escuelas, que es un tema clave en el que yo hace muchos años que estoy trabajando, ¿no? Ya hay grupos de arquitectas y maestras que están con un diseño alternativo de los patios. Pero si preguntas a las niñas si quieren otro patio, de entrada te dirán que no. Al revés, cuando se decide en una escuela, bueno, pues no habrá balón o solo habrá balón un día o dos, las niñas dicen, pobres niños, no les dejan jugar al balón. ¿Entendéis? Cuando el balón quiere decir que ellas no tienen espacio. Bueno, pues termino. Estas son las alternativas que hay que construir y el liderazgo después viene solo. Si tú tienes muy claro que hay que hacer una cosa, pues por ella y convences, porque tienes tus argumentos y tienes tus... Es importante que sepamos para qué queremos el poder, para transformar qué. Lo cual no quiere decir prescindir de los hombres ni anular todo lo de los hombres, pues de los hombres hemos aprendido muchísimo, pero hay cosas que ellos no han tenido en cuenta y que hay que tener en cuenta ahora y es urgente. Y entonces, por lo tanto, esto y luego trabajar juntas. Trabajar juntas y no entrar en la descalificación de las mujeres. Un último apunte sobre esto. Encontramos mujeres que, tienden a ridiculizar a las feministas, porque es más fácil siempre pues, unirse al grupo dominante. Y entonces esto ocurre.
Bueno, frente a esto, pues la sororidad, el no criticarnos entre nosotras, el no pelearnos entre nosotras, el colaborar, el cooperar, el discutir todo lo que haga falta, pero, digamos, para llegar a acuerdos y para seguir adelante. Porque es verdad que estamos en una etapa que precisamente por el crecimiento del feminismo se han creado momentos de reacción muy duros, ¿no? Y que, por lo tanto, si no ponemos atención en ello, pues nos podemos encontrar con retrocesos y con reacciones negativas. Muy bien, pues lo dejo aquí. Y no sé si tenemos tiempo de debate. Algo sí, supongo, ¿no? Mila esker, betiko lez joan egin zaigu denbora, eta hala eta guztiz be, zuen aldetik galderaren bat edo ekarpenen bat bada, Marinarekin partekatzeko, se nos ha ido el tiempo, vamos un poco aceleradas ya, como suele ser habitual, pero bueno, si tenéis algún comentario, una cuestión así que podamos plantear rápidamente. Vamos a hacer un descanso a continuación y también vamos a tener oportunidad de comentarlo en el café más informalmente. Pero bueno, si alguien tiene algo que le apetezca compartir en este punto y que sea breve a poder ser, baldintza biak. Bai, esan. Cómo conjugar el sobrevivir en la institución con luchar, con poder poner en marcha nuevos liderazgos. No sé si muy bien. ¿Cómo combinar, digamos, el tener un proyecto específico con luchar por el liderazgo? Dices. Bueno, creo que esto, digamos, depende precisamente de que tengamos proyectos fuertes. En este momento, fijaos que, bueno, yo no puedo hablar de Euskadi porque no vivo en Euskadi y, por lo tanto, vivo en Cataluña, que en este momento, digamos, es el caos. Políticamente es el caos ya hace unos años y, por lo tanto, andamos ahí muy perdidos y perdidas. O sea que, pero justamente yo creo que estamos en un momento, si no hablamos solo de mujeres, sino en general del mundo, en que la fase del capitalismo actual es ya una fase tóxica. O sea, el capitalismo tuvo su momento, sirvió mucho por muchas cosas, etcétera, como socióloga digo, Y entonces, bueno, pero hemos entrado en una fase, o sea, todos los modos de producción, las formas de organización social pasan por momentos ascendentes cuando corresponden a las necesidades sociales y luego pasan por momentos de, digamos, de decadencia. Pero les cuesta mucho morirse, cuesta mucho. Entonces ahora estamos en la fase de decadencia del capitalismo. El capitalismo es muy fuerte todavía y hay muchos intereses detrás y está costando mucho que surjan proyectos alternativos. Y este es el problema. No tenemos aún un proyecto global alternativo que permita, ¿no? O sea, bueno, pues digamos, el mundo feudal pues se va a acabar, ¿no? Constituido por eso ya, digamos, estamos, yo creo, en la fase como de descenso, y no hay una alternativa construida como para decir, pues ahora nos organizamos de esta otra manera. Entonces, por lo tanto, fijaos que estamos en una fase de pocos proyectos globales. Todos son problemas que surgen, pero que están un poco deslavazados. Entonces se necesita el que, de alguna manera, vayamos a un proyecto global. Quien lo consiga se llevará el gato al agua, porque hay una necesidad absoluta de la gente de encontrar. Fijaos lo que nos pasa si no encontramos fórmulas nuevas, regresamos a fórmulas del pasado. Y entonces ahí tenemos la amenaza fascista, que ya la tenemos en casa. Pero no solo en casa, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto de una manera
muy brutal en Estados Unidos y lo vemos en Europa surgiendo por aquí y por allá partidos de este estilo. Es decir, si no vamos hacia adelante, retrocedemos cuando hay un problema. Entonces es muy importante ir hacia adelante. Y para ir hacia adelante, pues hay que ir forjando una forma diferente de organizar la sociedad y de vivir y de valores, de esquema de valores. Yo creo que el feminismo tiene un hilo para esto. No digo que lo tenga todo, porque desde el feminismo no ha surgido una teoría económica alternativa, pero hay mujeres que están trabajando en ello. Cuando se dice poner la vida en el centro, pues esto significa un cambio importante. Significa que todo aquello que destruya la vida, pues tiene que ser, ¿no? Este horror que vemos de personas que se ahogan continuamente en mares, bueno, pues mira, daños colaterales. Tampoco es lógico que abramos todas las puertas y venga todo el mundo, porque entonces hay que pensar otra manera de articular. Entonces yo creo que en este momento las mujeres somos una fuerza capaz de articular muchas cosas. Y por lo tanto el liderazgo irá surgiendo a medida que las propuestas vayan surgiendo. Mandar por mandar tiene poco sentido, digamos, para mí, y además dura poco. Todo lo que te aguanta, pues la publicidad y el dinero, pero dura poco. Por lo tanto, yo creo que las mujeres en este momento estamos en un momento adecuado para ir estimulando nuestros deseos y a partir de ellos convirtiéndolos en propuestas públicas, adaptándolas y negociando y todo lo que haga falta, pero por ahí. Mila esker. Daukagu kafetxoaren beharra, seguruenik, altuera honetan. Vamos a hacer un receso. Estaba previsto en escaleta introducir la parte ahora. Lo vamos a hacer a la vuelta de la publicidad, como decía, a la vuelta del café. Y lo que sí me indican es que vamos a hacer la foto de familia aprovechando este momento de corte. Entonces, no sé si tenemos... Yo aquí me voy a colocar y ya os acercáis de pie. Sí, os levantáis y os ponéis por aquí. Un poco, os podéis acercar más, si podéis. Ayúdame. Las escaleras, vale.